Hola, estamos aquí para hablar un poco sobre lo que han sido el feminismo alrededor de la historia. Bueno, el feminismo inició con una primera ola, ¿verdad? Que vino en lo que era la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII. Esta ola del feminismo lo que buscaba era que se permitiera a la mujer tener los mismos derechos como ciudadana, por ejemplo, la inserción en la vida académica, el estudio, la votación femenina. Bueno, dentro de las que sobresalen está Olympe de Gouges, que fue la que escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer. Ella está inspirada en, eh, por ejemplo, Montesquieu, porque ella incluso era de la parte gorguina de la Revolución Francesa, y pues esta revolución era una revolución, ¿verdad?, contra las monarquías absolutas, entonces tenía, por así decirlo, una inspiración más liberal. Luego surgió la segunda ola, donde ya sí se empezó a meter un poco más el tema marxista, que es donde viene Simone de Beauvoir. Y bueno, ahorita la tercera ola, que es la que vamos a analizar o nos vamos a enfocar un poco más, que es el feminismo moderno, actual, que estamos viviendo hoy, nuestras generaciones. Y queremos analizar un poco desde un punto de vista crítico porque consideramos que tal vez esta ola, al tener incluso diferentes variantes del feminismo, o sea, hoy hablamos de que existe hasta el feminismo terrorista, el ecofeminismo, el feminismo especista, etcétera, etcétera, y ya ahorita viene una, digamos, no se puede decir una nueva variante, que es lo de la parte queer, y ya llegamos a un punto en que no sabemos si realmente eso está beneficiando o no está beneficiando a las mujeres, entonces queremos ver hasta qué punto el actual feminismo representa a las mujeres y hasta qué punto las mujeres nos queremos ser feministas dado lo que representa este movimiento hoy en día. Están conmigo para conversar de esto Vanessa Vallejo, que es editora en jefe del Pan Am Post y economista. Ella es colombiana, pero ahorita está de Washington. Y tenemos a Daniela Carrasco, que ella es cientista político. De hecho, es profesora ahorita de un curso sobre feminismo y género en una universidad en Chile. También es investigadora de la Fundación Jaime Guzmán y de Ciudadano Austral en Chile. Bienvenidas a las dos, un gusto compartir con dos mujeres tan inteligentes y que tienen una perspectiva tan interesante del tema del feminismo y que creo que pueden darnos una perspectiva más amplia de qué tanto nos representa a nosotros o qué tanto queremos como mujeres el feminismo actual y qué podemos ver como ventajas o desventajas del mismo. Bienvenidas. Buenísimo, muchas gracias por la invitación, Mariela, y un saludo a Vanessa, estar contigo acá, súper genial. Vanessa está en silencio. Tienen toda la razón. Muchas gracias a Mariela por la invitación, a Daniela por el espacio y a todos los que nos ven. Bueno, vamos a empezar con Daniela. Daniela, ¿nos podrías comentar? Bueno, voy a empezar con un tema que es muy propio de Chile. Bueno, yo estuve en Chile el año pasado y estoy investigando un poco todo lo que ocasionó las marchas, ¿verdad? Que hubieron, que en teoría eran por la desigualdad, pero que llevaban varios movimientos que, digamos, exactamente no era, digamos, ese su objetivo o su naturaleza. Y entre lo que yo pude investigar fue que había un feminismo radical que era parte de lo que...
Bueno, creo que Mariela, Dani, ¿tienes el micrófono apagado? Buenísimo. Bueno, sí, Mariela, mientras no sé digamos a Mariela. si le alcanzaste a escuchar la pregunta a Mariela. Sí, claro, bueno, no sé si la alcancé a escuchar completamente, pero me imagino que su pregunta iba en dirección a cómo el feminismo se ha desarrollado en Chile y sobre todo cuáles fueron sus expresiones desde las revueltas de octubre del año pasado. Y nosotros vemos que efectivamente en octubre estalló una insurrección en las calles que nos dijeron que fue a propósito del aumento de 30 pesos del metro. Sin embargo, vimos que rápidamente muchos actores empezaron a aparecer y a tomarse las calles con el fin de subvertir la normalidad de los chilenos y, por lo tanto, también el sistema político. Y uno de esos actores encontramos que el que tuvo más éxito y que también tuvo mayor convocatoria fueron los actores feministas. Por un lado, nosotros recordamos, por ejemplo, las performances de las tesis, que no solamente se replicaron en Chile, sino también se replicaron en Latinoamérica. Hola, Mariela, ahora te vemos. Hola, sí, para terminarte la pregunta, un fallo técnico. Bueno, mi pregunta iba hacia que, bueno, yo lo que noté en Chile es que de las manifestaciones o de quienes, digamos, provocaron todo esto, había una gran parte que era este feminismo radical que incluso hacía actos de terrorismo en las manifestaciones. Entonces, que me comentes, podemos iniciar por ahí. Sí, claro, bueno, algo estaba comentándole a Vanessa y efectivamente vimos un feminismo que se instaló en la calle, que empezó a hacer, o sea, buscó subvertir primero la realidad de los chilenos, también por extensión del sistema político, pues el fin de ellos era en el fondo generar una nueva normalidad. ¿Y por qué? Por un lado, por ejemplo, nosotros vimos tanto la participación de las tesis como otras performances o intervenciones feministas que eran mucho más radicales que las performances de Un violador en tu camino de las tesis, que, disculpa, creo que escucho retorno. ¿Ya? ¿Me escuchan bien? Porque escuchaba retorno, me escuchaban minutos. No, todavía se sigue escuchando. Yo creo que es algo en tu computador, Mariela, porque fue cuando entraste. Debes tener algo por ahí. Denme 2 segundos. Ya, ¿me escuchan ahí? Sí, yo creo que era el computador de Mariela. Bueno, como comentaba, Sigue. un feminismo muy activo en las revueltas de octubre, en que buscaban subvertir la realidad de los chilenos, también del sistema político. Nosotros lo vimos, se notó mucho con las intervenciones feministas. Por un lado vimos las tesis, pero también vimos otros de corte mucho más radical, incluso que estaban haciendo performances de tipo post-porno en la calle a plena luz del día, incluso de corte porno terrorista. O sea, yo les puedo decir que el día 25 de octubre, en el frontis de la Universidad Católica, en plena Alameda, en la capital de Chile, hubo un colectivo de corte porno terrorista que estaban teniendo, en el fondo, un acto sexual, un grupo de transexuales y transgéneros que estaban, disculpen, con con lo explícito que voy a hacer, pues estaban con dildos, entre ellos penetrándose uno al otro a plena luz del día. Y nosotros sabemos que, si bien puede quizás caer en la categoría de una performance artística, esto es mucho más profundo y lo cual nos devela su componente radical. Por ejemplo, ellos decían que estaban con un lienzo al frente de la Universidad Católica que la dictadura sexual nunca termina. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué significa esto? Pues para ellos significa que la heterosexualidad sería la sexualidad que en el fondo norma nuestros comportamientos, y ellos, como se ponen de la vereda desde las disidencias sexuales, ellos dicen, bueno, la heteronormatividad nos oprime, entonces nosotros tenemos que hacerle una batalla, una disputa política a este sistema que es neoliberal, nos van a decir, y que por lo tanto reproduce las categorías del patriarcado que tanto oprimirían a estas disidencias sexuales. Entonces nosotros vemos simplemente con estos pequeños ejemplos que el feminismo instalado y también el activismo de las disidencias sexuales desde octubre del año pasado
fue uno sumamente radical, pues incluso ellas mismas decían, distintos colectivos feministas, que buscan subvertirlo todo. Y subvertir todo significa, por un lado, deconstruir la normalidad de las personas, por otro lado, deconstruir la sexualidad y también todos los imaginarios sociopolíticos que nosotros compartimos. Y nosotros sabemos que estos imaginarios sociales son las bases que fundan todas las sociedades occidentales. Entonces vemos que el feminismo, pero también el activismo de las disidencias sexuales buscan socavar los principios, las tradiciones y las instituciones que ha sostenido Occidente. Entonces, no sé si más o menos esto quedó claro, pero vimos una gran cantidad de actos performativos desde las revueltas de octubre, que incluso durante los meses de verano, que si bien estuvo un poco más calmada la cosa, seguimos viendo intervenciones. Por ejemplo, recuerdo una que se realizó para el Día de San Valentín, en que en el centro de la capital una muchacha se vistió con un vestido de novia y también estaba atada a unas cadenas y dio todo un discurso de cómo el amor romántico oprime a las mujeres, que el matrimonio simplemente nos esclaviza. Entonces vemos que se fue desarrollando un discurso cada vez más que buscaba saturar con estos discursos radicales. También nosotros podemos recordar, por ejemplo, el Festival de Viña, que en el fondo fue un dispositivo de denuncia política de la izquierda radical, también de los feminismos más radicales, y nosotros vimos que el 8 de marzo esto iba a estallar nuevamente, iba a volver a reactivarse un movimiento sumamente radical e insurreccional. Sin embargo, nosotros sabemos que llegó la pandemia. Aquí en Chile el primer caso que se conoció un contagio fue el 3 de marzo, entonces el 8 de marzo fue, si bien y nos iba a indicar que se venía un activismo en la calle sumamente fuerte y se iba a activar, esto se puso en suspenso. Sin embargo, nosotras vimos que las feministas, incluso en época de pandemia, llamaban a la revuelta, llamaban a subvertir todo, y eso se puede evidenciar, por ejemplo, en los constantes ataques al Ministerio de la Mujer, que si bien nosotros podemos poner en duda que exista o no un ministerio de ese calibre, siempre llamaron a desconocer a la autoridad, simplemente porque las mujeres que en el fondo estaban, que eran ministras de la mujer, porque les cuento un poco, nosotros teníamos una ministra de la mujer que duró desde el comienzo del gobierno del presidente Piñera y renunció a mediados de marzo. Y esto ocurrió porque, entre medio de las revueltas de octubre, llamaron a la ex ministra Isabel Pla a renunciar. Claramente con una cartera sumamente desgastante, y yo creo que no es algo fácil dirigir una cartera de ese tipo. Sin embargo, la ex ministra Pla renunció. Tuvimos un tiempo en suspenso, pues el presidente Piñera no nombró a ninguna ministra hasta que después nombró a la ex ministra Santelice, quien duró no más de 30 días y también dimitió prontamente, pues los colectivos feministas llamaron a desconocer su autoridad, empezaron a hacer un boicot feminista a través de las redes sociales, y ellas empezaron a levantar el hashtag no tenemos ministra, hostigándola incesablemente. Y cuando renunció la ex ministra Santelice y volvió a asumir una nueva ministra, en el fondo las feministas nuevamente llamaron a desconocer a la autoridad. Entonces nosotros vemos un feminismo totalmente radicalizado que busca desconocer primero la autoridad, también el poder sistémico, y además buscan deconstruir o también destruir todo lo que representa Occidente y también todo lo que la derecha históricamente ha representado. No sé si eso queda más o menos claro. Parto de un tema que me gustaría que comentara un poco Vanessa, porque eso que mencionas de que desconocían a la ministra de la Mujer deja algo muy claro que es uno de los temas que quiero abordar. Las feministas no están a favor de las mujeres, están a favor de algunas mujeres. Quieren a algunas mujeres y a otras no. Y efectivamente solo quieren a las feministas que son de izquierda. Y por otro lado, las feministas tampoco buscan la libertad de la mujer, sino más bien imponer a la mujer en general ciertas cosas que ellas consideran, y ahí se nos quita, por así decirlo, autonomía a las mujeres de decidir qué queremos, porque incluso eso que mencionas de lo del matrimonio y esto, bueno, al final también es una imposición. Pues si yo quisiera casarme, me caso, y si no, no, nadie me obliga, pero ellas efectivamente están buscando imponer lo que para ellas es
lo que debería ser, ¿verdad? Entonces ahí están coartando la libertad de la mujer, las feministas en ese sentido. ¿Qué opinas sobre eso, Vanessa? Sí, bueno, yo creo que ellas tienen un plan muy claro y es muy claro qué es lo que quieren que sea una mujer. Es decir, ellas lo que quieren es darte la guía de cómo ser mujer y de cómo ser feliz, supuestamente, ¿no? Ellas te quieren explicar cómo ser feliz. Entonces, por ejemplo, no sé, dejar tu trabajo y dedicarte a criar 3 niños, 4 niños o los que quieras, no es ser feliz. No existe una mujer que sea feliz haciendo eso. Eso es dramático y eso es perder tu vida. Tampoco existen mujeres que sean felices, no sé, cediendo para poder tener un esposo. Es muy normal que las mujeres cedan, porque los hombres también ceden en algunas cosas, pero es muy normal que en ciertos aspectos las mujeres cedan. Y eso a mí me asombra porque en Colombia el feminismo nunca, pues son unas cuantas locas en Colombia, no pasa lo que sucede en Chile. Entonces en Colombia uno ve las cosas que tal vez en Chile se veían hace años, cosas muy normales, y a veces cuando yo le cuento a mis amigas que están afuera o por ejemplo acá en Estados Unidos, y que no entienden ese tipo de cosas, se asombran. Por ejemplo, hace tiempo les contaba yo a una amiga que está acá en Estados Unidos, que creció acá en Estados Unidos y ya está muy con esta cultura. Le contaba yo que otra amiga había renunciado a su trabajo porque a su esposo lo cambiaron de país y ella simplemente decidió pues irse con él. Pues mi amiga que en Estados Unidos me decía, ¿cómo es posible que alguien renuncie a su trabajo por irse detrás de un hombre? No entienden que la felicidad tal vez para esa mujer es estar al lado de este señor y no importa si tiene o no tiene trabajo. Ellas no lo entienden. Ahora bien, creo entonces que tienen una línea, tienen una cartilla de qué es lo que es ser mujer, y las mujeres que no sigan esa cartilla no son mujeres valiosas, están alienadas por el patriarcado, no entienden las cosas, es casi como que hay que hacerlas reaccionar porque ellas creen que son felices, pero no son felices en realidad. Solo las feministas saben qué es lo que nos hace feliz y qué es una mujer valiosa. Entonces, por eso es muy importante eso que decías, Mariela, de explicar que el feminismo no está, digamos, no apoya los triunfos de todas las mujeres. Por ejemplo, las feministas nunca hablan de Margaret Thatcher, que es tal vez la mujer que más lejos ha llegado y que más cosas ha hecho en el campo político, en el campo en el que, por ejemplo, nosotras nos movemos. Nunca hablan de Margaret Thatcher, porque no es una mujer valiosa para ellas. Entonces, el feminismo evidentemente no quiere que las mujeres consigan sus propios logros y lo que ellas creen que las pueda hacer feliz, porque es que la felicidad además, pues evidentemente es muy relativa. Si bien para una mujer puede ser conseguir un esposo y tener 5 hijos, pues para otras sí, seguramente tal vez no lo sea y tal vez no esté dispuesta a renunciar tanto. Pero entonces las feministas no entienden eso, no apoyan a todas las mujeres, no buscan que las mujeres tengan la libertad de elegir qué los va a hacer felices y cuál va a ser su proyecto de vida, sino que buscan imponer un proyecto de vida particular. Un proyecto de vida particular que estoy convencida yo que las cabezas de estos movimientos tienen claro que ese proyecto va y en últimas termina en destruir el capitalismo. Es decir, al final de cuentas, estas mujeres cuando van y marchan, ¿qué es lo que dicen? Bueno, que el capitalismo las oprime, que es por culpa del capitalismo que el patriarcado nos oprime. Es decir, el eslabón final a donde llegan siempre viene a ser el capitalismo. Entonces, creo que es claro qué es lo que quieren destruir y creo que es claro hacia dónde apuntan y cómo engañan a mujeres y los daños que hacen, que bueno, ya seguro más adelante hablaremos de los daños en los diferentes aspectos que hace el feminismo. Lo más importante es recalcar eso, que el feminismo actual no busca la libertad de la mujer. O sea, porque si yo quiero ser libre de, como vos decís, no sé, ser madre, no, es ser madre para ellas está mal. Bueno, y partimos de esto que mencionas, me parece muy interesante lo de Margaret Thatcher, porque bueno, yo admiro muchísimo a Margaret y ciertamente es una de las mujeres que más ha marcado la historia con su liderazgo. Y voy a entrar en otro tema, que es el de las cuotas, porque bueno, yo creo que, bueno, hoy en día podemos poner ejemplo, yo creo que Angela Merkel no necesitó
de cuotas para llegar a donde está, ¿verdad? Liderando hoy la Unión Europea, incluso, no solo Alemania. ¿Cuál es la posición de ustedes en cuanto a las cuotas de género? Bueno, si quieres comienzo yo, Mariela. Bueno, primero nosotros tenemos que tener en claro que las cuotas son un mecanismo artificial que no busca solucionar la necesaria inclusión de la mujer a la política, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que conseguir a la mujer dentro de su naturaleza y es lo que las feministas tanto buscan erradicar. Pues la mujer tiene la potencialidad en algún momento ser madre y llevar una familia, y esta sería una valla para que la mujer ingrese a la política. Pero también tenemos que tener en cuenta que son las mismas decisiones de las mujeres que quizás no todas quieren entrar a la política. Sin embargo, poner cuotas es un mecanismo artificial que no soluciona la necesaria integridad femenina y que además llega incluso a distorsionar la esencia de la democracia. Porque por un lado nosotros entendemos que creemos en el principio de la igualdad ante la ley, que también creemos en el derecho de elegir y ser elegido, y que incluso se dio acá en Chile las últimas discusiones ante una eventual, ante un eventual proceso constituyente, en que incluso querían meter manos en los resultados. Y aquí nosotros vemos en el fondo un principio totalmente antidemocrático en que buscaban que los mismos resultados fueran paritarios entre hombres y mujeres. Sin embargo, vemos que eso atenta ante la voluntad del electorado. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿es eso una medida democrática? Quizás nosotros podíamos hablar de unas cuotas transitorias, sin embargo sabemos que eso no es así. Incluso aquellos países que dicen tener una misma igualdad de género, entendiendo que es erróneo adherir al concepto género si queremos hablar entre igualdades de oportunidad entre hombres y mujeres, pero si nos quedamos en ese concepto, igualdad de género, países como Islandia u otros países que en el fondo tienen esta paridad no han necesitado de mecanismos institucionales ni cuotas, sino que se ha dado por que la misma cultura de estas naciones lo han permitido. Entonces yo creo que las cuotas no son necesarias, sino más bien nosotros deberíamos apuntar a fortalecer la familia, porque al fortalecer la familia nosotros estamos entregando herramientas óptimas para que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres, entendiendo que también los hombres son parte de una familia y también tienen que hacerse cargo de esta misma institución. Así que por mi parte yo creo que las cuotas no son un mecanismo necesario, no implica la necesaria integración de la mujer, y si bien nosotros entendemos que es deseable una mayor participación femenina, el mecanismo no es hacerlo a través de las cuotas. Vanessa. Bueno, yo iría un poquito al fondo. Creo que tal vez me parece más interesante a mí ir al fondo y preguntarnos si de verdad queremos acabar con esas desigualdades. Es decir, evidentemente hay desigualdades en todos los países. Digamos, yo llegué en algún momento a hacer la gráfica para todos los países importantes de Occidente sobre la distribución hombre o mujer en cada carrera. Entonces uno, por ejemplo, ve que en ingenierías, en medicinas, en estas ciencias duras, los hombres son la mayoría y las mujeres son minoría, mientras que en ciencias sociales, psicología, enfermería, todas estas carreras más asociadas como al cuidado, a la creatividad también, a las ciencias sociales en general, la mayoría de estudiantes son mujeres. Entonces es evidente que sí hay una distribución diferente para hombres y mujeres, tanto en las carreras como a la hora de conseguir trabajo y en eso, ¿no? Entonces, la pregunta que yo haría sería más yendo hacia el fondo, y yo les diría, ¿de verdad queremos acabar con esa desigualdad que hay en ese tipo de cosas? Porque si lo que queremos es la libertad es decir, a mí en realidad no me importa qué hace mi vecina si ella es feliz y siempre y cuando pues no le esté haciendo daño a nadie, ¿no? Que es más o menos un poco una de las definiciones de ser libertario. Si mi vecina es feliz siendo enfermera, yo a cuenta de qué le voy a decir a ella, bueno, pero es que mira que en ingenierías casi no hay mujeres, ¿por qué no estudias mejor ingeniería? Que es en el fondo lo que quieren. Entonces yo me preguntaría si de verdad queremos acabar esas desigualdades,
y por eso ponemos las leyes de cuotas. Ahora hay las cuotas en todo este tipo de cosas, ¿no? Ahora hay experimentos bastante curiosos que se han hecho en diferentes países y que nos muestran lo ridículo de esto que viene a ser en el fondo negar la naturaleza de que es que las mujeres somos diferentes a los hombres y a las mujeres en general nos gustan cosas diferentes a las que les gustan a los hombres. Así las feministas y todos los teóricos de la ideología de género quieran negarlo y digan que yo soy así, que a mí me gustan los hombres porque según ellas, no sé, mi papá y mi mamá me dijeron desde chiquita, a ti te gustan los hombres, a ti te gustan los hombres, a ti te gustan los hombres, y a mí me gusta maquillarme porque según ellas, mi papá y mi mamá me dijeron desde chiquita, maquíllate que eso es bonito, maquíllate que eso es bonito. No, yo nací así y esas cosas nacen con uno. Y como me gustan los hombres y como me gusta maquillarme, pues de pronto tal vez me gustan más otras cosas. De hecho, yo soy economista, pero a mí me suele gustar mucho hablar de política y más que de números. Y eso muestra esas diferencias que hay entre hombres y mujeres que yo no veo porque haya que empeñarse con acabarlas artificialmente. Y bueno, estaba diciendo que había ejemplos de diferentes países que han intentado hacer cosas con este empeño radical y loco por acabar con estas diferencias y porque haya 50% de hombres en las ingenierías y 50% de mujeres en la política, en las empresas, en todo eso. Entonces, por ejemplo, en Colombia me contaba una vez alguien muy partidario de esto de las cuotas y me decía, es que hicimos el experimento pero no nos salió bien por alguna razón. Ellos pusieron cuotas en su partido, era un jefe de un partido y me contaba, pusimos cuotas en nuestro partido y resulta que entran las mujeres, pero ellas mismas se empiezan a segregar. Entonces, si bien hay 50% hombres, 50% mujeres, resulta que las mujeres son las que se encargan de las labores que tenemos dentro de cada comisión respectivas a no sé, ayuda a niños, trabajo social, psicología, todas estas cosas, y no se quieren encargar de las comisiones de economía, de finanzas y eso. Entonces, a pesar de que lo intentan, las cosas no funcionan porque eso es ir contra la naturaleza y es muy difícil ir contra la naturaleza, no se le puede ganar a la naturaleza. También hay el ejemplo de un país nórdico en este momento, creo que es Suecia, en donde intentaron darle bonos, regalos, digamos, pagarle a las mujeres para que estudien ingeniería, y eso funcionó los primeros años, pero después vieron que las mujeres empezaban a desertar y a salirse de la carrera. Claro, se aburren porque es que no la eligieron porque les gustaba. Entonces mi pregunta sería esa, ¿de verdad queremos acabar con eso y nos queremos obsesionar con eso? O más bien dejamos que cada quien haga lo que quiera, y si a alguna mujer pues le gusta la ingeniería mecánica, que pueda hacerlo, pero no intentar como locos que el 50% sean mujeres, porque pues cada quien que haga lo que quiera, diría yo. Sí, bueno, esto que comentas respecto a lo de las profesiones, etcétera, a mí me parece muy interesante recalcar que, por ejemplo, en la primera ola o sea, a muchas mujeres no se les permitía estudiar. Entonces, bueno, como no se les permitía tampoco ni prepararse académicamente ni estudiar, pues tampoco iban a tener, digamos, un rol activo en ámbitos académicos o políticos o economía o cualquiera que necesitara, por así decirlo, pues estudios superiores o mayor preparación. Entonces, a mí me parece normal que conforme esto se fue permitiendo, las mujeres se fueran insertando igual en el mercado laboral, ¿verdad? Debido a la preparación que ya empezaron a tener. Y me parece que todavía se está, por así decirlo, viviendo esa incorporación, ¿verdad? De la mujer en la vida laboral, que obviamente, o sea, previo a eso viene lo de la incorporación a la vida académica. Entonces, creo que no se puede forzar. Creo que luego de que las mujeres o sea, se les permitió con la primera ola del feminismo que buscaba eso, prepararse académicamente, igual naturalmente fueron entrando al mercado laboral y surgieron muchas mujeres líderes en ese ámbito. Yo creo que igual es la naturaleza, y si o sea, si alguna mujer, como dice Vanessa, decide inclinarse por la ingeniería, pues sí, yo hoy en día lo que veo es que no hay
una discriminación en cuanto a que si una mujer capaz pueda llegar a un lugar, pues llegue. De hecho, esta asociación de las que les estoy comentando, bueno, yo soy la presidente y hay muchos hombres, pero, o sea, a mí no me dijeron, no, vos no puedes porque sos mujer, en ningún momento, ¿verdad? Y tampoco creo que alguien, digamos, en alguna organización, bueno, no sé, Daniela, que está en varias organizaciones, o te haya dicho en algún momento que no, que por ser mujer no, no puedes entrar más bien. Bueno, a mí me pasa y pasa en muchas organizaciones que siempre, más que todo en política, hacen falta que las mujeres tomen la decisión de, pues, meterse más en política. Cuesta, bueno, a mí me cuesta, yo paso buscando siempre mujeres que estén interesadas en esos temas y la verdad es que me ha costado mucho y pues no las puedo obligar, ¿verdad?, a interesarse en estos temas, pero sí, si bien es cierto, digamos, pues es decisión de las mujeres, ya sea si ellas quieren incorporarse, se incorporan y no hay alguien que les diga que no, si más bien en ese momento se fomenta. Entonces ahí yo también encuentro que hay como algo absurdo donde el feminismo actual habla de una discriminación que me parece que no hay en sí hacia las mujeres y por otro lado hay otro tema que es que ese feminismo se ha centrado en, yo diría que es una retórica, digamos, marxista, que ya no es lucha de clases de pobres contra ricos, sino de mujeres contra hombres, en la que el hombre es el enemigo. Y ciertamente hemos visto que incluso los grupos feministas rechazan a los hombres y como Daniela mencionaba al principio, incluso rechazan las relaciones heterosexuales porque consideran que las mujeres necesitamos a un hombre. O sea, en general, digamos, o sea, no necesitamos para nada. Y por ahí viene este nuevo, digamos, variación del feminismo, donde entra esto de la ideología queer, que es esto de no binario. De hecho, a mucha gente le cuesta entender a qué se refieren, pero digamos que básicamente no son dos, no son hombre y mujer, sino puede ser cualquier cosa. Pero entonces empiezan varias cosas que ahí ya empezamos a ver extraños y empezamos a ver esas imposiciones de las que nos hablaba Vanessa, incluso con relativo a la apariencia física, ¿verdad? No está bien ser una mujer que se maquilla, que se cuida, que se quiere ver bien, porque se supone que así como una mujer guapa se ve bien, está mal porque es una imposición, pero es raro porque los trans sí se intentan parecer a una mujer bonita, o sea, los trans hoy en día no, ellos no se hacen operaciones para ser gordas, por ejemplo. O sea, si vemos esta que ganó el Miss de España, pues usted la ve y realmente sigue lo que son los paradigmas que se supone que las feministas están en contra de que las mujeres sigamos, que es ciertas medidas, ¿verdad? Ciertas características físicas, etcétera, pero la prohíben para los hombres. Ahí a mí me genera como, o sea, una duda de qué es esta contradicción tan extraña. No sigan estos parámetros físicos las mujeres, pero sí ahora empiecen a seguirlas los hombres. ¿Qué opinan de eso? Bueno, efectivamente, Mariela, como tú muy bien dices, el feminismo que está instalado hoy en día y el que está instalado en Chile, yo hablo en especial en el caso chileno porque lo conozco muy bien y lo estoy estudiando, es que sigue una matriz marxista. Pero, si bien en un primer estadio del feminismo, por ejemplo, tomó las tesis que Engels dijo en el libro El origen de la familia, la propiedad privada del Estado, que tal como existen, en el fondo, esta opresión de clases, también se replicaría dentro del hogar. Entonces, aquí aparece la famosa frase de Engels que dice que el hombre es el burgués, por lo tanto el opresor, y la mujer es el proletariado, es decir, el sujeto oprimido. Y ahí nosotros vemos que se empieza a instalar un discurso que se va a desarrollar durante el feminismo del siglo XX, pero en especial aquel que se desarrolla durante la segunda mitad, que en el fondo cuando dice las mujeres son oprimidas, es decir, cuando ya hablan del concepto de opresión, nos devela un componente marxista. Pero nosotros también tenemos que tener en cuenta qué es lo que pasa paralelamente en las escuelas filosóficas.
Por ejemplo, cuando se empieza a desarrollar la escuela estructuralista y también la postestructuralista o la deconstrucción. Es decir, nos está dando cuenta de un marxismo pero en un estadio mucho más radicalizado y avanzado. Y por eso nosotros vemos que en la década de los 90 va a surgir fuertemente la teoría queer, liderada, por ejemplo, por Judith Butler, que nos va a decir, hey, ya no vamos a estar hablando de sexos, lo vamos a deconstruir, porque buscamos deconstruir para de esta manera empezar a erradicar la naturaleza humana y nosotros vamos a empezar a hablar de género. Y ahí nosotros cuando vemos toda, en el fondo, este activismo LGTBQ+, ¿cierto? Y en el fondo esto nos dice que buscan, por un lado, modificar las relaciones humanas, buscan modificar también lo que vamos a entender por ser humano. Judith Butler teoriza mucho sobre cómo se hace la identidad del ser humano, cómo nos entendemos nosotros a humanos. Y ella dice efectivamente que nosotros nos vamos a hacer con los otros y para otros. Y efectivamente es ahí cuando la sexualidad toma gran importancia, porque entiende que la sexualidad se performa. Por eso ella habla sobre la performatividad de la sexualidad y ella habla de los géneros, porque ella dice que si bien yo soy, por ejemplo, una mujer heterosexual, yo puedo performar mi género y yo puedo performar, en el fondo, categorías masculinas, pero yo puedo transitar por otras categorías porque ya no estamos en la lógica binaria de hombre y mujer, sino estamos hablando de muchas nuevas categorías que abren nuevos imaginarios sexuales, pero también sociales. Entonces nosotros entendemos que efectivamente el feminismo que está instalado y con mayor propiedad, el que está instalado en Chile es un sumamente radical, de matriz deconstruccionista, y eso nosotros tenemos que tenerlo claro, porque ¿cuál es el fin de la deconstrucción? En el fondo busca socavar los principios de Occidente, y nosotros tenemos que entenderlo, porque como bien decía Vanessa, en el fondo el feminismo se erige contra el capitalismo, pero es mucho más profundo que eso, porque busca eliminar nuestra naturaleza, y por eso buscan negar nuestra propia feminidad, porque al deconstruir el ser, buscan, en el fondo, de construir, ya no nos vamos a entender en la lógica de hombres y mujeres, sino también vamos a deconstruir, en el fondo vamos a vaciar el concepto de lo que vamos a entender por femenino y masculino. Y eso es uno de los fines. Nosotros, por ejemplo, lo podemos ver muy bien en la publicidad o en la moda, cuando a veces vemos, por ejemplo, hombres que usan códigos de mujeres o mujeres usan códigos de hombres. Nosotros vemos que ahí hay un proceso sociopolítico instalado que está en curso. Pero nosotros también podemos ver la deconstrucción que se aplica en otras áreas de la sociedad. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, el fenómeno que los niños cada vez usan categorías de adultos, mientras que los adultos cada vez usan categorías más infantilizadas. ¿Qué significa esa operación? En el fondo busca abolir la diferencia entre adulto y niño, tal como se hizo al abolir la diferencia entre hombre y mujer, eliminando el concepto de sexo y poniendo e instalando en el concepto de género. Entonces, ojo con estos fenómenos que no son espontáneos, son empujados primero desde la academia, posteriormente desde el activismo, a través de los movimientos sociales, y eso nos da a entender cómo, en el fondo, por qué están pasando las cosas que están pasando, por qué en España salió una Miss España transexual, ¿cierto? Vemos otros fenómenos, por ejemplo, que transexuales, que nacieron hombres biológicamente, se consiguen a sí mismos mujeres, y entran a participar en ligas deportivas femeninas, dejando evidentemente en desventaja a las mujeres. Nosotros también vemos que este fenómeno se plasma en otras áreas de la sociedad. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado hablar del transespecie. Personas que se consiguen a sí mismos, por ejemplo, animales. Ustedes pueden googlearlo y hay una gran cantidad de casos. O también otro caso bastante famoso que no solamente, por ejemplo, hay transgéneros, también hay transedad. Hay un famoso caso de un hombre de 50 y tantos años que se consigue a sí mismo, primero niña de 4 años, es decir, se consigue del otro sexo y menorrea. Vemos que si bien toda esta teorización que tiene una matriz filosófica importante, también tiene unos planteamientos bastante cuestionables, ¿verdad? Porque en el fondo buscan dislocar la naturaleza misma y nosotros, por ejemplo, Vanessa decía en un momento que se genera una especie de contradicción, ¿verdad? Pero cuando nosotros entendemos qué es la desconstrucción, al invertir la jerarquía de los opuestos binarios, vemos que en esta constante inversión ya no hay contradicción, y esa es la deconstrucción. Entonces vemos que es muy interesante todo lo que está pasando, pero también tenemos que estar atentos a todos estos nuevos caballos de Troya que están amenazando las actuales sociedades y alejándolas de la libertad. Diablo, ahí, María. Sí.
Mariela, estás en silencio. Lo tienes en silencio. Ya. Ahí. Ahora, nuestro amigo de Ciudadano Austral, Javier Silva Salas, al inicio preguntaba si existe un feminismo liberal. Bueno, yo creo que el feminismo liberal era el del inicio, el que nació en la Revolución Francesa y que lo que buscaba era que las mujeres tuviéramos una igualdad ante la ley como ciudadanas. Yo creo que los derechos deben ser igual para todos, tanto para hombres como para mujeres, y la igualdad ante la ley es como lo único que creo que deberíamos buscar, porque yo la verdad es que prefiero, o sea, que se me considere un ser humano con los mismos derechos que otro hombre, a que, por ejemplo, se me victimice, que es lo que han también hecho muchos movimientos. Incluso no estoy hablando solo de los movimientos ya muy, muy radicales como estos estamos hablando, sino muchos movimientos lo que hacen es victimizar a la mujer en vez de hacerla ver como lo que es un ser humano, igual que el hombre, que necesita las mismas leyes que la protejan, por así decirlo. Em, entonces, para mí ese es el feminismo liberal, para responderle a Javier, el feminismo que busca la igualdad ante la ley. No sé si alguna quiere ampliarlo. Yo qué digo sobre feminismo liberal. A ver, yo no sé, a mí no me parece, no me parece adecuada utilizar la palabra ser feminista. Yo, en este tiempo, feminismo liberal, yo no le encuentro sentido a ese término, porque, pues, como lo decía Mises, ¿no? O sea, si ser feminista es buscar la igualdad ante la ley, buscar que las mujeres puedan hacer lo que quieran, que puedan definir los rumbos de su vida como consideren, pues entonces eso, soy feminista, pero eso no es feminismo, eso es liberalismo. Simplemente decir yo soy liberal y quiero que cada persona pueda hacer lo que quiera, sea hombre o mujer. Ahora bien, yo lo que creo es que estas chicas o, bueno, señoras que se definen ahora feministas liberales, ellas sí creen que, por ejemplo, estas diferencias de las que hablábamos antes, por ejemplo, en carreras como ingenierías y en profesiones como finanzas y todo esto sí se deben a cuestiones culturales y cuestiones de educación. Yo la verdad es que no creo eso, entonces yo creo que ellas, yo la verdad creo que está bien que se llamen feministas porque eso nos muestra que ellas sí creen y lo admiten porque me lo han dicho a mí, que ellas sí creen que hay un problema con esto de la cultura y todo esto, y una cultura, bueno, que favorece a los hombres y que hace que las mujeres tomen ciertas decisiones. Entonces, por eso se hacen llamar feministas liberales, porque, bueno, a pesar de que creen eso, no quieren que el Estado intervenga en ese tipo de cosas. Pero yo no creo eso, yo no creo que haya una cultura machista, yo no creo que... es decir, yo diría que en muchas cosas las mujeres tenemos muchas más ventajas que los hombres, y diría que las desventajas de los hombres ahora son demasiadas con todo esto. Y tengo claro que en nuestros países las mujeres pueden hacer lo que quieran si así lo deciden, y que incluso pueden conseguir las cosas mucho más fácil que los hombres en algunas ocasiones. Entonces, no le veo yo sentido a eso. Y entiendo que las que se hacen llamar feministas liberales es porque, si bien no quieren la intervención del Estado, ellas sí creen que hay una cultura que ocasiona que las mujeres terminen en desventaja, si se le quiere llamar desventaja, que no estudien las mismas carreras y no ocupen los mismos puestos que los hombres, pero repito, yo creo que eso es simplemente una cuestión de elección voluntaria de las mujeres. Sí, estoy de acuerdo con lo que decís, eso es liberalismo. Yo no me hago llamar feminista, pero digo, si lo hubiese, sí, pues, o sea, sería como lo de la primera ola que comentaba de igualdad ante la ley. Bueno, Claro. aquí en Mariela, uno de los comentarios... me gustaría ¿Sí? hacer una acotación con respecto al feminismo liberal.
Que mucho se ha dado en el debate chileno con respecto si, por ejemplo, una mujer que se considera de derecha puede ser feminista, pero ponerle el apellido feminista liberal. Yo creo que, por lo menos en el contexto chileno, es un concepto errado, porque primero el feminismo liberal, que es aquel feminismo que llevó, por ejemplo, las corrientes sufragistas que buscaron instalar el voto femenino, ¿cierto? Están totalmente, en el fondo, ya están superadas, porque si bien en un primer momento es correcto que movimientos de mujeres ilustradas, de sectores liberales, incluso mujeres aristócratas, querían tener el ingreso a la universidad, querían ser independientes económicamente, ¿cierto? Y también querían, incluso porque eran mujeres de la aristocracia, querían también influir en el poder. Y es por eso que buscan e instalan el sufragio femenino. Pero cuando ya se logran todas estas medidas, en el fondo el feminismo liberal ya se desarticula. Y esto en Occidente en el fondo se termina este proceso en la primera mitad del siglo XX. Por eso mismo, creo que hoy en día no es riguroso llamarse a sí mismo ser feminista liberal y considerarse derecha, porque ese feminismo ya está agotado. Pues el feminismo que está instalado hoy en día, es decir, el feminismo hegemónico, el que está dando conducción al movimiento feminista, es uno totalmente de corte radical. Entonces, si una mujer, por ejemplo, de derecha dice, sí, yo soy feminista liberal, quizás me considero esas feministas de la primera ola, yo creo que está errada, porque en el fondo está dando capital humano, quizás pecando un poco de inocencia a favor de un movimiento sumamente radical. Entonces yo creo que las mujeres que nos consideramos de derechas, libertarias, conservadoras, no tenemos que caer en esa trampa, porque la izquierda entiende muy bien que el lenguaje crea realidad. Y ojo con el uso del lenguaje y caer en esos totalitarismos ideológicos, porque desde el lenguaje es donde ellos empiezan a modificar la realidad. Yo creo que una mujer que está a favor de una sociedad libre jamás debería llamarse feminista, entendiendo el contexto actual del siglo XXI, porque llamarse a sí misma feminista y sobre todo feminista liberal, en el fondo es caer en los caballos de Troya del totalitarismo del feminismo. Eso. Muchas gracias, Mariela. ¿Por qué hablar? Está en silencio. Bueno, con respecto a eso que decía Daniela, algo muy interesante. Ella dice que llamarse feminista es apoyar un poco el totalitarismo. Bueno, es cierto, yo creo y estoy de acuerdo en ese sentido, porque todos estos movimientos, como decía antes, no buscan la libertad de la mujer, buscan imponernos todo lo que ya hemos mencionado. Y bueno, a partir de esto, quiero abrir o debate. Estos movimientos feministas son beneficiosos para la mujer, han colaborado algo en el avance, digamos, de la igualdad ante la ley o de mejorar, por así decirlo, la situación de las mujeres, o más bien han generado digamos, un efecto contrario por sus, digamos, performance un poco grotescos incluso, y su necesidad más bien de despojar a la mujer de ciertos ámbitos donde, bueno, vemos que ahora son hombres los que han obtenido un lugar, entonces al final han beneficiado o han más bien afectado, digamos, la inserción de la mujer en igualdad de condiciones en la sociedad. Empiezo yo. Bueno, ustedes tienen el micrófono en silencio, entonces voy a empezar. A ver, sobre los daños que ha hecho el feminismo a las mujeres, obviamente que se lo ha hecho mucho a los hombres. Si quieren, luego conversamos sobre eso, pero ya que estamos hablando de las mujeres, pues me voy a enfocar entonces en las mujeres. Son muchos y en muy variados aspectos. El económico es tal vez de los que más se estudian, porque sí hay estudios muy importantes y muy serios en cuestiones económicas de cómo el feminismo perjudica a las mujeres. Por ejemplo, las feministas se la pasan buscando leyes que supuestamente ayudan a las mujeres, ¿no? Entonces intentan, por ejemplo, que a las mujeres cuando están en embarazo no se las despida,
que a las mujeres cuando tienen un bebé, entonces, por ejemplo, las empresas grandes tienen que abrirles guardería en la empresa, darles no sé cuántas horas al día para que amamanten el bebé, pagarles las vacaciones de no sé cuánto tiempo. Todo este montón de leyes asociadas sobre todo a la maternidad y bueno, a la naturaleza de la mujer supuestamente para beneficiarlas. Sí hay cálculos de cuánto eso le cuesta a las mujeres, de cuánto, bueno, en primera instancia de cuánto le cuesta eso al empleador y luego cuánto le cuesta eso a una mujer que ya no van a contratar porque es que si el empleador tiene que decidir, es decir, si usted que nos está viendo es empleador y va a contratar a alguien, tiene un hombre de 25 años y una mujer de 25 años y resulta que usted, el gobierno, lo obliga a que si esa mujer queda en embarazo, usted le va a tener que seguir pagando a pesar de que ella no esté trabajando, usted le va a tener que poner tal vez una guardería en la empresa, si es una empresa grande, le va a tener que dar no sé cuántas vacaciones pagas, pues seguramente incluso así la mujer sea mejor, usted va a preferir ahorrarse todos esos gastos y contratar al hombre. Entonces esas leyes que buscan beneficiar a las mujeres terminan perjudicándolas. También hay artículos muy interesantes y documentos que se han hecho sobre cómo todo este tema del Me Too y estas cosas de todas las mujeres denunciando supuestos acosos, es decir, con supuestos, quiero decir que hay muchas denuncias que no son ciertas, y todo lo que esto ha causado en el ambiente laboral, ¿no? Por ejemplo, el otro día leía un artículo en el que consultaban a varios altos mandos de empresas y ellos decían que ellos ya preferían no tener mujeres en su ambiente cercano porque les daba miedo que eventualmente los fueran a acusar de acoso, porque es que, a ver, llegamos a un punto en el que un hombre que se encuentra en una posición superior a una mujer no puede coquetearle, porque es que la mujer luego va a decir, puede llegar a decir que este hombre la estaba presionando y que ella se sintió presionada porque entonces si ella no accedía a sus peticiones, pues entonces el hombre la iba a despedir. Y entonces en estas acusaciones suelen suceder cosas como que a la mujer que hace la acusación le preguntan, bueno, textualmente él alguna vez le dijo, si no te acuestas conmigo te despido. No, eso no ocurre textualmente, pero resulta que ahora la justicia está toda tomada por estos movimientos feministas y por estas ideologías y entonces resulta que así no lo haya dicho textualmente, si la mujer sintió que era así, pues resultó que era acoso laboral. Entonces, que los hombres tengan miedo a contratar a que su mano derecha o a que la gente de su ambiente cercano sean mujeres, perjudica muchísimo. También he leído muchos artículos el otro día leí uno sobre como los consejos que daban los hombres ejecutivos para tratar con mujeres sin ir a caer en alguno de esos problemas. Entonces, uno de ellos decía que él, por ejemplo, cuando se iba a reunir con una mujer, siempre tenía que haber otra persona ahí presente, que fuera hombre, por lo menos una persona más, para tener un testigo. Entonces son cosas muy difíciles que entorpecen la vida de las mujeres, la vida laboral, que las perjudican a la hora de ser contratadas y también luego, bueno, para terminar, hablar de los daños que esto ocasiona en el campo, digamos, de las relaciones y en el campo personal. Si tenemos niñas, a ver, tenemos niñas, mujeres que desde niñas les están diciendo, tú no te puedes casar hasta que no tengas un doctorado, un postdoctorado, tú no puedes dejar tus estudios por cualquier hombre, tú no puedes renunciar a nada, primero todas estas cosas, todos los hombres son malos, todos los hombres siempre te van a hacer daño, el matrimonio es una pérdida porque entonces tú dedicas tu vida a un hombre y entonces luego cuando ya llevan unos años te va a dejar y vas a haber perdido todo eso que debiste haber aprovechado en ti. Estas chicas pues crecen con miedo a ceder en las relaciones y resulta que es que las relaciones precisamente se tratan de ceder. Si no, no hay relación, tiene que ceder el hombre y tiene que ceder también la mujer. Entonces, vemos chicas que crecen con todo esto y resulta que ahora todas estas mujeres, producto de toda esta liberación y todas estas cosas que supuestamente nos ayudan y nos liberan a las mujeres,
ahora son mujeres de, no sé, 50 años que se quedaron sin familia porque supuestamente estaban persiguiendo su felicidad de los 50 cuando se ven solas, entonces ya se dan cuenta que la felicidad tal vez no era lo que les dijeron. Yo veo definitivamente muchísimo daño en lo que ha hecho el feminismo y me da mucha tristeza ver mujeres que creen que están empoderadas y que están buscando su libertad y su felicidad, y resulta que al fin de cuentas cuando ya no puedan más, cuando tengan, no sé, 40, 50 años y se den cuenta que no pueden, ya no pueden tener una familia y que perdieron su vida supuestamente cuidándose de un enemigo que en realidad no existía, pues van a vivir depresiones muy fuertes. ¿Va a comentar ella o no? Bueno, con respecto Daniel, a los ¿querías daños agregar que... algo? Sí, bueno, yo creo que los daños del feminismo a las mujeres son evidentes, ¿cierto? Porque tal como lo ilustraba Vanessa, por ejemplo, el Me Too en Estados Unidos llegó a afectar en gran medida a las mujeres que se quieren desarrollar en el ámbito de la economía. De hecho, por ejemplo, la misma bolsa de Wall Street ya no quiere contratar a mujeres porque gracias a estas olas de, en el fondo, de estar desprestigiando a los hombres con acusaciones falsas, ¿verdad? Ha generado que no quieran verse involucrados con, en el fondo, con disputas de este calibre y prefieren evitarse esos malos ratos y no contratar mujeres. Entonces yo creo que, por ejemplo, una mujer que se desempeña en este rubro debe ser de gran prestigio, debe ser un orgullo para ella, en el fondo, alcanzar y trabajar en Wall Street, ¿verdad? Pero también nosotros vemos que el feminismo ha sido mentiroso, porque por un lado dice defender la dignidad de las mujeres, que busca erradicar la violencia hacia nosotros, y claramente nadie está de acuerdo que, por ejemplo, nos violen, que nos maten, que nos acosen, ¿cierto? Que yo del transcurso de mi casa a mi trabajo o a la universidad o a cualquier lugar, quizás yo me sienta en peligro. Nadie quiere vivir eso. Es decir, todos estamos de acuerdo que la dignidad humana, no solamente de las mujeres, la dignidad humana está por sobre todo. Sin embargo, vemos que el feminismo no se mueve en esa lógica porque solamente defiende a la militante de izquierda. Acá en Chile se ve muy bien, por ejemplo, cuando dicen la frase ni la paca, es decir, la mujer policía, ni la cuica, es decir, la mujer que tiene un estatus socioeconómico alto, ni la facha, es decir, la mujer que comulga con la idea de la derecha, son mujeres a defender. Y eso me da mucha pena, porque por un lado, en el fondo, genera divisiones en la sociedad, pero también develan que, en el fondo, el feminismo no busca la igualdad de la mujer, busca generar más antagonismo dentro de la sociedad. Y nosotros lo vimos muy bien, por ejemplo, en la marcha del 8 de marzo de este año, que se llevó un operativo que solamente mujeres carabineros iban a resguardar la marcha feminista. Pero las mismas feministas empezaron a hostigar y a gritarles insultos a las mismas carabineros que estaban resguardando, es decir, mujeres como ellas. Pero ellas no respetan la dignidad de la persona que no sea militante de izquierda, y eso genera más división y odiosidad dentro de la sociedad. Y también creo que algo que me gustaría mencionar es, por ejemplo, cómo las feministas desnotan, o sea, miran peyorativamente el concepto de maternidad, porque por un lado nos dicen la mujer se tiene que empoderar, ¿cierto? Pero entendiendo que ellos deconstruyen el concepto de mujer, es decir, mujer puede ser, o sea, la mujer trans puede empoderarse, pero quizás la mujer que no cae en esta concepción no lo puede hacer. Por eso la mujer se puede empoderar, pero puede, o sea, es decir, la mujer puede llegar a hacer lo que ella quiera, menos mujer, es como, o sea, menos madre. Es contradictorio y vemos que en el fondo la maternidad se ha visto amenazada constantemente, y eso devela que han surgido en el fondo elementos propiamente nihilistas que buscan en el fondo dislocar lo que nosotros vamos a entender por maternidad, por lo mismo por familia, también por mujer, y creo que el feminismo, siendo una vertiente más del progresismo actual, es sumamente negativo, no solamente para las mujeres, sino también para las sociedades libres. Así que eso quería mencionar. Muy de acuerdo con ambas. Me gustaría hacer énfasis en esto que dice Vanessa, de que todo este tipo de cosas ya incluso han puesto a los hombres un poco paranoicos. De, bueno, si tratamos con una mujer, bueno, si no me puedo acercar mucho, que si le hablo así, que si le digo esto, porque se puede meter incluso en problemas legales. Y eso No, llega
Es que se ha acabado, o sea, yo no entiendo, la verdad yo no entiendo cómo quieren las feministas que uno que se cagan en los coqueteos hoy en día. Y fíjate que yo en los debates que tenía en Colombia con feministas, que te repito, en Colombia las feministas son tres locas que se volvieron famosas y ya, de resto todo el mundo es normal en Colombia. Y yo les preguntaba, si todo es acoso para ustedes, ¿cómo se hace el coqueteo? Porque ella me decía que era un abuso cuando un hombre, por ejemplo, le tocaba la pierna a una mujer. Entonces yo le decía, bueno, vamos a ponernos prácticos, ¿no? Es decir, porque yo de verdad es que no entiendo. Es decir, tú quieres que te pidan permiso para todo, es decir, ¿cómo se hace el coqueteo? Es una cosa que va fluyendo, que bueno, que tú más o menos entiendes que la otra persona te está dando permiso, que tú entiendes y sientes. Es decir, ellas buscan problemas donde no los hay. En la historia de la humanidad no ha habido esos problemas. Uno entiende que la otra persona quiere y que pueden avanzar, ¿no? Pero estas chicas dicen, no, es que si te pone la mano en la pierna, bueno, ¿qué estaban haciendo antes de que te ponga la mano en la pierna? ¿Qué tiene que hacer? Pedirte permiso y decirte explícitamente, oye, ¿será que ya que nos besamos te puedo poner la mano en la pierna? Y la chica le tiene que decir explícitamente que sí. Yo no entiendo, quieren dañar todas estas cosas que están pasando en países como Suecia, donde hablan de que tiene que haber un permiso explícito, de que la mujer tiene que decir que sí, que incluso luego se puede arrepentir y todo este poco de cosas que los hombres dicen, no, tengo que tener cuidado porque entonces todo puede terminar siendo violación. Es decir, acaban con lo más básico que es el coqueteo y hacen que la gente tenga miedo de coquetear. Sí, y no solo en el ámbito de las relaciones, que, bueno, realmente, como vos decís, yo sinceramente no entiendo cómo llega a entablar una relación, ¿verdad?, con un hombre, pero también en el ámbito laboral, porque, o sea, yo, si fuese hombre, es como vos decís, no voy a contratar muchas mujeres cerca mío porque me puedo meter en problemas legales, porque tengo que estar pendiente y paranoico de qué hago, qué digo, qué, lo que sea, porque cualquier cosa puede ser pues una justificación, ¿verdad?, para una denuncia. Entonces nos está cerrando incluso oportunidades laborales en muchos casos. Pero se dice también que hay una brecha salarial entre hombres y mujeres. A mi parecer, esto varía dependiendo de las profesiones, pero ¿qué podemos responder al respecto en este sentido? Empiezo con Daniela. Bueno, el tema de la brecha salarial es mitad mito, mitad realidad, porque efectivamente si las mujeres reciben menos sueldo por un mismo trabajo, esto primero se debe principalmente a las decisiones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los hombres siempre tienen este sentido del riesgo más activados, están generalmente más dispuestos a trabajar fuera del horario de trabajo, y eso significa un aumento del salario, ¿verdad? Las mujeres por lo general se inclinan a trabajos que sean más cortos, que le puedan permitir, por ejemplo, terminar a las 4 de la tarde y después dedicarse el resto del día a estar con los hijos. Y eso genera claramente que trabajan menos tiempo y eso significa una menos paga. Pero esto también, esta brecha salarial también se podría ver entre hombres, por ejemplo, que el hombre que prefiera trabajar en un mismo trabajo, pero en un horario fijo, a que otro hombre con la misma experiencia laboral, con los mismos estudios, en ese mismo trabajo esté dispuesto a trabajar más horas o incluso en los puestos que tienen mayor rango, que también implican, por ejemplo, manejar decisiones más difíciles, que eso implicaría esta brecha salarial. Sin embargo, han aparecido estudios que mujeres que, por ejemplo, no han tenido pausa en su carrera laboral, muchas veces incluso alcanzan mejores puestos y mejores pagas que los hombres por el mismo puesto de trabajo. Y ahí nosotros vemos cómo, en el fondo, cuando se generan estas pausas en la carrera por la maternidad, genera que la mujer esté en desventaja. Y por eso yo creo que es tan fundamental que las sociedades vuelquen a la familia, porque fortaleciendo a la familia sea herramienta tanto para los hombres como para las mujeres para conciliar algunas cosas que todavía no se han solucionado. Entonces yo creo que el tema de la brecha salarial es mitad verdad, mitad mentira, tiene que ver mucho con desinformación, porque incluso la otra vez estaba revisando unos estudios de los pagos del metro de Londres y veían que en la práctica sí había una brecha salarial entre hombres y mujeres. Sin embargo, se descubrió que
por ejemplo, las personas que hacían turnos de noche tenían más paga que las personas que hacían turnos en el día, y generalmente los que hacían turnos de noche eran hombres, y por eso ellos recibían más paga que las mujeres. Entonces tiene mucho que ver también con las decisiones que tomamos, y también que hay cosas que nosotras decimos, no, yo no quiero arriesgar mi tiempo en trabajar esto porque yo prefiero pasar tiempo con mi familia, y por eso nosotros vemos que los hombres pasan mucho más tiempo trabajando que nosotras, y eso yo creo que hay que valorarlo, porque en el fondo el hombre sigue siendo esa figura que nos sostiene, ¿verdad? Y yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta, porque incluso mujeres que han llegado a dejar atrás, en el fondo, su maternidad, o dicen, no, todavía no quiero tener hijos porque que estoy enfocada en mi carrera laboral, cuando ya tienen altos cargos y tienen la remuneración que desean y tienen el prestigio que desean, en el momento que ellas quieren formar familia, biológicamente ya no pueden, o se ven impedidas, o les cuesta mucho, ¿verdad? Entonces, es todo un dilema que hay que estudiar y que ver los reales motivos por los cuales se genera esta brecha, porque efectivamente cuando hay hombres y mujeres que tienen la misma trayectoria, tanto en los estudios como en la laboral, sí se les paga lo mismo. Esto puede, claramente hay algunos casos que no, pero la regla es que sí. Sí, bueno, en resumidas cuentas, en igualdad de condiciones, sí se ve que hay como la mismo pago salarial, pero como vos decís, algunas mujeres reciben menos salario, también por decisiones, y hay que ver las causas de eso, si es realmente porque son mujeres y se les quiere pagar menos, o realmente porque tienen otro tipo de turnos, etcétera. También hay algo muy interesante porque nunca se hacen este tipo de estudios a nivel de trabajo, digamos, que no son, por así decirlo, los deseables, ¿verdad? Que son trabajos mucho más difíciles. Tampoco se ha hecho, digamos, un estudio de, bueno, o sea, sí hay mediciones, pero hasta qué punto, por ejemplo, los trabajos más mal pagados también son los hombres los que los realizan, ¿verdad? Por ejemplo, los trabajos de campo, prácticamente muy pocas o ninguna mujer, digamos, se dedican a trabajos de campo, normalmente son hombres. Entonces, también creo que se debe medir un poco lo de las causas de, como vos decís, no podemos comparar simplemente a grandes rasgos quién gana más y quién gana menos, sino por sectores, porque cada sector es distinto. Pues la industria de la moda siempre ha sido más liderada, por ejemplo, por mujeres. Bueno, hasta ahora, que ya ahora son los hombres los que son modelos de revista, y ya, o sea, nosotros tenemos menos chance de ser modelos, pero bueno, en ese sentido, porque no con los parámetros físicos que se piden hoy en día, pero sí, en ese sentido, creo que se va, o sea, que el problema es no irse a las causas reales, y cuando no se saben las causas reales, no se pueden tener soluciones reales. Vanessa, ¿querías agregar algo? No, bueno, yo creo que ha quedado muy claro lo de la brecha. A mí, tal vez mencionar el engaño que nos hacen, porque esa brecha, la brecha normal de la que se habla generalmente, esa brecha combina peras con manzanas, es decir, lo que hacen es coger a todas las mujeres sin importar la profesión y comparar el sueldo promedio de las mujeres con el sueldo promedio de los hombres. Entonces, sí, como ya hemos hablado, la mayoría de las mujeres estudian enfermería, psicología, sociología, estudios de género, y la mayoría de los hombres estudian ingenierías, medicinas y ciencias duras, y todo esto, pues obviamente que los hombres ganan más que las mujeres. Es un engaño, la mayoría de la gente no sabe eso, la mayoría de la gente simplemente se queda con el dato de cuánto ganan en general más los hombres, y entonces salen estas mujeres a decir que es que ellas, por el solo hecho de ser mujeres, ganan menos, y a sentirse como unas víctimas, que es también algo muy importante dentro de la teoría socialista, dentro de la estrategia de la izquierda, ¿no? Es buscar gente que se sienta mal, es decir, escoger un trauma, y ese trauma explotarlo y decirle a la persona que usted tiene la solución para ese trauma, para ese problema, y que ella no tiene la culpa, que la culpa es de otro. Entonces, la culpa de que usted, mujer que estudió sociología, a ver,
siempre hay excepciones, por supuesto. Esto son cosas obvias para nosotros, pero toca aclararlo para el público que no está familiarizado con estas discusiones. Siempre hay excepciones, pero en general, una mujer que estudió sociología y que tiene un posgrado en estudios de género, por ejemplo, es una mujer que va a ganar muy poco. Y entonces viene la izquierda y le dice, es que tú eres muy inteligente, es que es culpa de la gente tonta que no valora todas estas cosas, es culpa del capitalismo que hace que las mujeres ganen menos que los hombres, y entonces hay que educar a la sociedad en contra del machismo para que tú ganes más, por eso que la gente no valora. Entonces, escoger un trauma, escoger a todas estas mujeres que tal vez tienen problemas con cómo están ganando, con cómo se están desarrollando en su vida y utilizar todo eso en materia política. Bueno, otro tema que ya hemos tocado, pero por encima, es el tema de, digamos, como que está mal ser madre. Y lo pone incluso como contradictoriamente, como si sos madre no puedes, por así decirlo, autorrealizarte en tu carrera profesional. Esto es muy interesante porque no, a nadie se le impone ser madre y ellos lo hacen ver como de que si sos madre es porque alguien te obligó a ser madre y eso no es así. ¿Qué opinan al respecto? Bueno, voy a partir yo. Efectivamente, el progresismo que ya mencioné tiene esta matriz deconstruccionista, es decir, es un marxismo bastante radicalizado, ha buscado socavar todas las bases de Occidente. Y una de las bases de Occidente es la familia. Y nosotros entendemos que la familia se funda tanto de un padre y una madre, y como las feministas desde la década de los 70 empezaron a bombardearnos con discursos que la opresión de la mujer es porque es por su función reproductiva, como dijo, por ejemplo, Shulamit Firestone, ¿verdad? Entonces nos van a decir que para que la mujer se pueda, en el fondo, emancipar de esa supuesta opresión, tiene que abolirse la potencialidad de una mujer que pueda llegar a ser madre. Entonces nosotros vamos a ver que empiezan a surgir con gran fuerza todos estos discursos que se alimentan de una matriz existencialista, también una matriz nihilista, que en el fondo nos van a decir que ser madre está mal, que porque ser madre en el fondo son las cadenas de opresión que nosotras tenemos con el patriarcado y con el hombre. Entonces surge todo este discurso que nos dicen, bueno, mujer, empodérate, sé libre, entonces no seas madre. Y si llegas a quedarte embarazada, aborta. Y nosotros sabemos cuál es el discurso de esta feminista radical, que ellas no solamente dicen, no, aborto en 3 causales, nosotros sabemos que su agenda es el aborto libre, tal como se ha visto, por ejemplo, en algunos estados de Estados Unidos, que, si no me equivoco, fue a principios del 2019 que se aprobó el aborto libre, sin restricciones, incluso hasta el 9º mes de un bebé, ¿verdad? Y eso nosotros podemos decir, ¿es un aborto o es un infanticidio? Entonces están buscando destruir y deconstruir también todo lo que tiene que ver con la naturaleza del ser humano y con lo propiamente que tiene que ver con la mujer. Entonces, si está dentro de la naturaleza de la mujer llegar a ser madre, buscan deconstruir, es decir, nos van a decir a través de la transgresión de códigos que ser madre está malo, pero también van a buscar a través de un método de agresión que sería, por ejemplo, el aborto, que nos van a decir, hey, ser madre es un cacho, no seas madre, te va a arruinar la vida. Y vemos que se genera todo este discurso contra la maternidad. Y claramente eso no es un discurso positivo, no es un discurso que esté a favor de la vida, tampoco un discurso a favor de la familia. Y yo creo que eso es lo más negativo del feminismo, ¿verdad? Que en el fondo se mete con la vida de un inocente. ¿Puedo hablar yo? Bueno, incluso sin entrar, digamos, a si alguien está a favor o en contra del aborto, es extraño porque ellas no es solo como un tema de si están a favor o en contra, sino es como que lo promueven. O sea, ni siquiera es como que las feministas dicen, bueno, lamentablemente como último recurso y qué triste, pues existe el aborto. No, sino más bien como que es algo bueno, que lo promueven, que incluso en sus marchas han hecho performance abortando como de que más bien esto, o sea, de abortar no es algo
pues triste que han pasado algunas mujeres, sino algo como que incluso se promueve y se ve como bueno, como qué bueno abortar, lo cual a mí me parece absurdo, ¿verdad? Porque sé que, digamos, eh, y sin entrar, yo sé que ambas están en contra del aborto, sin entrar, digamos, en el tema de si está a favor o en contra, creo que incluso algunas personas que están a favor no lo promueven, no lo ven tampoco como algo que es bueno y y que a una mujer le gustaría pasarlo, ¿verdad? Entonces ahí hay incluso o sea, pues un sentimiento que uno no entiende y que es hasta deshumanizante en ese sentido. Yo en las martes que he visto, aparte de este tema, que hacen performance, también, y quiero ya como ir cerrando un poco con esto, he visto el tema de donde ya, digamos, bueno, para mí sí, pues hay un hombre y una mujer, las preferencias sexuales ya es otra cosa, ¿verdad? O sea, una mujer le puede gustar a otra mujer, etcétera, eso son preferencias, ¿verdad? Pero solo hay hombre y una mujer porque así lo dice la biología y así lo dice la ciencia. Sin embargo, con esto digamos, de que no hay un hombre o no hay una mujer, se ha generado también, pues, por así decirlo, un encuentro entre lo que pues, son mujeres y lo que son, por ejemplo, trans. Porque entonces ahora, para esta ideología y para esta población y estos movimientos, también los hombres, digamos, que se transforman en mujeres, también son parte de las mujeres, también pues tienen derechos como si fueran mujeres, y en ese sentido, pues hemos visto, creo que vos lo mencionaste, pues esta boxeadora, ¿verdad? Que en realidad era un hombre, o sea, trans, y fue a peleas con mujeres e incluso tengo entendido que mató a una mujer, o sea, un hombre mató a una mujer, ¿verdad? Pero él era mujer. Entonces, digamos, en este sentido, hay muchas cosas que se salen de la lógica y de la sensatez, en el que pues, ya las reglas ya ni siquiera, ya el feminismo no es ni siquiera un movimiento a favor de la mujer, sino a favor de la mujer y lo que se considere mujer. Entonces, creo que está generando también por ese lado ventajas hacia las mujeres, digamos, por así decirlo. ¿Cómo creen ustedes que pueda terminar, digamos, actualmente ese conflicto entre pues, las mujeres y pues, mujeres que son, o sea, los trans? Sí, entre mujeres y mujeres que son hombres. Yo antes de ir con este tema, quisiera decir algo de esto de la maternidad, de lo que hablaban ahora, porque pues yo no soy mamá, pero cuando uno habla con mamás, lo que te dicen es ser mamá es lo más importante del mundo, es lo más bonito de la vida. ¿Qué dicen siempre las mamás? Mi hijo es lo más importante que tengo en mi vida. Es decir, la maternidad es algo tan importante que las mujeres dicen, mi hijo es lo más importante que tengo en la vida, es lo más bonito, vivo a través de mis hijos. Estas son frases comunes que todos escuchamos de nuestras mamás. Mi felicidad es mi hijo. Y vemos a las mamás que hacen lo que sea por sus hijos. Entonces, me queda claro a mí, aún sin ser mamá, lo importante que es la maternidad y lo importante que ha sido la maternidad siempre, a lo largo de la historia, desde que haya memoria de que existimos, de que existen los humanos. Pero ahora, ¿qué es lo que vienen a decir estas mujeres contrariando y en contravía de lo que nos muestra la naturaleza y lo que hemos visto durante años? Pues que resulta que la maternidad pasó de ser lo más bonito, lo más valioso que tiene una mujer, lo más importante en la vida de una mujer, a ser el estorbo en la vida de una mujer. Es decir, pasó del cielo a la tierra y es más o menos como que tienes que evitar quedar en embarazo a toda costa, evitar crear familia a toda costa. Y cuando a una niña, repito, es que el problema es que tenemos niñas que desde chiquitas les están diciendo todo eso y que crecen creyendo que el embarazo es un problema, que tener una familia es un problema, que la felicidad está en tener un buen puesto y en tener plata, y resulta que la verdad es que lo que dicen los psicólogos y lo que dicen los expertos es que
la felicidad no viene de la plata, viene de otras cosas. Aunque nosotras seamos muy capitalistas y nos guste mucho la plata, resulta que hay otras cosas además de la plata que son muy importantes, y sobre todo una familia es muy importante. Entonces, lo que quieren destruir en el fondo es nada más y nada menos que lo más valioso y lo más importante que tiene una mujer, que es la maternidad. Ahora bien, también detrás de esto está esta obsesión por dejarnos solos. Hay una frase de la escuela de Frankfurt que dice, hay que hacer que el hombre se sienta abandonado por Dios, que se sienta solo, porque luego vienen ellos a ofrecer las soluciones y a ofrecer el amparo. Y una mujer sin hijos y una mujer sin familia es una mujer que no tiene esa red de ayuda, es decir, la familia es una red de contención ante los momentos difíciles de la vida. Cuando uno se queda sin trabajo y no tiene dinero, ¿quién le ayuda? Pues su familia. Cuando uno está pasando un momento difícil, ¿quién le ayuda? Su familia. Cuando uno se enferma, ¿quién le ayuda? Su familia. Lo que quieren estas personas es destruir la familia para que la gente esté sola, para que la gente lo único que le quede sea caer en las manos de todos estos izquierdistas, de toda esta ralea que lo que viene a decir es que son ellos los que te van a dar salud, apoyo, todas las cosas que necesites van a ser ellos, sino tu familia. Y vienen ellos en el fondo a desplazar una cosa que ya funcionaba muy bien. Es decir, si uno se pone a analizar la historia de la humanidad, el Estado como lo conocemos, este Estado que tiene que dar todo, el Estado que da salud, educación, el Estado que controla todo, es un Estado reciente, es un Estado muy nuevo. Incluso nuestros abuelos, historias de nuestros abuelos, pues nos contaban que no era que el Estado te diera salud ni todas estas cosas. La familia ha funcionado históricamente y funcionaba mucho mejor que el Estado tratando de proveer estas cosas. Entonces, en el fondo, quieren por un lado arrebatarle a la mujer lo más valioso y por el otro lado lo que nos quieren es solas y sin familia, que es lo más importante. Ahora, respecto a lo de los trans y la pelea con las feministas, yo creo que a mí eso se me hace muy interesante. La izquierda siempre se han peleado entre ellos y siempre han tenido unas peleas brutales y entre ellos se matan y todo eso. Y yo creo que eso va a terminar muy divertido para nosotros y termina simplemente quitándoles el velo y mostrando lo ridículos que son y mostrando que no hay ninguna ciencia y no hay nada lógico detrás de sus teorías, porque es que ellos utilizan palabras, digamos, que mucha gente no entiende, y todo esto de las lógicas y las dinámicas y la deconstrucción y todas estas cosas que tal vez un papá que no sabe de nada dice, bueno, tal vez esa señora sabe porque habla en ese lenguaje, dice todas estas cosas. Bueno, eso es pura bobada y son cosas que no tienen ninguna lógica y no saben nada. Y tan no tiene lógica que entre ellos mismos van a empezar a pelearse y entre ellos mismos van a empezar a sacarse las cosas al sol, porque ya, claro, hay estas peleas de feministas que le dicen a los trans, ustedes no son mujeres y ustedes, un hombre no nos puede representar. Entonces, me parece que va a estar muy divertido y creo que por ahí vamos a poder tener bastante para divertirnos, pero también para mostrar la falta de lógica que hay en todos estos discursos y lo ridículo que son y lo descabellados que son todo esto de por ejemplo, es que hemos llegado al punto de que la escritora, la señora Rowling, la escritora, la autora de Harry Potter, no puede decir que quienes sangran son las mujeres. Entonces creo que estamos en el punto interesante donde todo esto se va a empezar a caer y la gente se va a empezar a dar cuenta de lo ridiculez que es todo esto. Sí, Daniela. Bueno, sí, Daniela, ¿vos? Sí, que dentro del mismo movimiento feminista nosotros vemos que se generan muchas disputas, ¿verdad? Y cuando ingresa la noción de género al mismo movimiento feminista, es decir, cuando se junta el activismo de las disidencias sexuales con el mismo feminismo y vemos que se empiezan a levantar estas nuevas consignas como LGTBQ, que en el fondo son como lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travestis, transgéneros, queer, etcétera, 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 ¿cierto? Pero ahí nosotros en esas consignas vemos que desapareció la mujer, ¿cierto? ¿Dónde está la mujer? Entonces, efectivamente, hay muchas mujeres
que no les gusta el activismo transexual porque incluso llegaría a sacar de los espacios que las mujeres han buscado llegar a visibilizar. Entonces vemos que, por ejemplo, el actual feminismo que toma toda esta noción del género, toda la teoría queer, ven que se ven desplazadas. Entonces vemos que hay una gran disputa, incluso está estas feministas TERF, que serían una especie de feministas mucho más conservadoras, que van a decir solamente la mujer biológica es mujer y por lo tanto no queremos dejar entrar a mujeres transexuales, ¿verdad? Es decir, personas que nacieron hombres y se consiguen a sí mismas mujeres. Entonces vemos que se está generando una disputa sumamente interesante y esa disputa, cuando se resuelva, va a indicar qué tipo de feminismo va a ser el que finalmente dará conducción al resto del movimiento feminismo y, es decir, los otros movimientos que van a quedar subordinados a este feminismo hegemónico. Entonces vemos efectivamente que se está generando una disputa sumamente interesante, que tal como decía Vanessa, puede incluso parecernos tristosos, pero da cuenta de la misma radicalidad del movimiento. Bueno, yo creo que concluyendo todo esto, primero tenemos que hacer la diferencia a todas las mujeres de que eh, no todas las mujeres tenemos que ser feministas. Yo no me considero feminista, no me representa el movimiento feminista. Considero que el movimiento feminista ha perjudicado a la mujer desde el punto, desde que empieza a victimizarnos, ¿verdad? Creo que está incluso desplazando a la mujer de los logros que había tenido hasta ahorita, hasta la modernidad, y afectándola en muchos ámbitos, incluso profesionales y familiares. Y me parece que las mujeres, más mujeres, debemos de alzar la voz y de pues hacer esa diferencia de que ser mujer no es lo mismo que ser feminista. Un saludo a Joaquín, ya para ir terminando, Joaquín Rodríguez Doy, que es amigo de Dani y mío, un chileno, y no sé si ustedes quieren pues dar unas palabras ya para cerrar. Les agradezco muchísimo, la verdad es que las dos han alimentado muchísimo esta discusión con su conocimiento. Dani o Vanessa, no sé la que... Dani, primero vos. Bueno, yo, primero que todo, Mariela, mil gracias por esta invitación. También ha sido un lujo compartir este panel con Vanessa. Y primero un mensaje sobre todo a las mujeres. Yo no me considero feminista, pero yo sí estoy por la dignidad de las personas. Es decir, yo defiendo la dignidad por igual de todas las personas independientes, si una persona es hombre, es mujer, si comulga con algún credo religioso o no, independiente de su origen étnico, yo siempre estoy a favor de la dignidad de la persona y por eso se tiene que respetar y por eso tenemos la misma igualdad ante la ley, ¿verdad? Por eso yo hago un llamado a que no caigan en la trampa del feminismo, menos en el actual, que es hegemónicamente uno radical, de corte construccionista, que busca abolir todo lo que nosotros somos, nuestra propia naturaleza y también nuestras instituciones y nuestras tradiciones. Así que ese es el llamado que hago también, como siempre, a la formación, porque eso es clave, porque nos va adelando, en el fondo, la misma naturaleza del movimiento feminista. Y eso, los dejo a todos, les dejo a todos un saludo y muchas gracias por la invitación, Mariela. Muchas gracias. Bueno, yo no sé, creo que tal vez quisiera decirle a las chicas que no se dejen arrebatar las cosas más valiosas que puede tener un ser humano y que puede tener una mujer en la vida. Es decir, una cosa, el otro día alguien me decía, bueno, pero tú dices prácticamente que las que no se casan y no tienen hijos no pueden ser felices. Claro, una cosa es que por azares de la vida y por cuestiones, pues alguien no se casa y termine no teniendo hijos. Eso es una cosa. Pero otra cosa son estas chicas que van por la vida en este estilo bueno, voy a decir una frase que escucho mucho acá entre las chicas en los bares y es eso de ellos no se acuestan conmigo, yo me acuesto con ellos no salen conmigo, yo soy la que los utilizo. O sea, ir con por la vida como con esa idea de yo soy la mala y esto se trata de que nos vamos a utilizar y nos vamos a tratar mal y yo soy la que voy a ganar.
Así no vas a construir una relación, y las relaciones son difíciles, se tratan de sacrificios, se trata de nuevo de ceder, y para esas cosas uno no puede ser feminista, porque entonces si uno cree que cualquier cosa que hace por el otro es una humillación, pues no va a poder tener una relación. Si hacerle un desayuno al novio es una humillación, pues no vas a poder tener una relación. Y de ahí en adelante todos los sacrificios que tiene que hacer la gente en relaciones, pues son muy grandes. Entonces, yo sí quisiera que le bajen un poco el tono, que entiendan que la familia es lo más importante que uno tiene en la vida, que no se queden sin familia por andar con estas tonterías que nos dicen las feministas, que no cometan errores tan grandes como matar a su propio hijo, porque es que las feministas van a las escuelas y le dicen a los niños que abortar es como sacarse una muela. Luego, cuando has matado a tu propio hijo y cuando tienes que ir a un psicólogo y tienes traumas, pues te das cuenta de lo que hiciste. Antes de hacer las cosas, piénsenlo, no le sigan los juegos a estas mujeres y piensen en qué es lo importante, qué es lo fundamental para su vida y qué es lo que las hace felices, y en no arriesgar cosas tan fundamentales como la familia o como ser madres, porque unas locas que físicamente se les ve que están locas, le digan a uno que la felicidad es otra cosa y que lo más lindo que puede tener una mujer en la vida es un obstáculo grande. Entonces es el peor de los obstáculos. Entonces, no, un llamado, digamos, a lo natural, a lo esencial, a lo que todos sabemos y con lo que todos crecimos, con la familia, con ser buenos, con ceder, con querer y con todas esas cosas que son la felicidad, a fin de cuentas. Bueno, muchas gracias a todos y dejando ya como último, pues yo creo que las mujeres debemos de buscar la libertad para ser felices y como dice Vanessa, la verdadera felicidad de cada una y no lo que consideran las feministas que es nuestra felicidad. Si le hace ser feliz, no sé, estudiar enfermería, estudia enfermería, o si le hace ser feliz, pues estudiar una ingeniería, estudia una ingeniería y en fin, pues que las mujeres tengamos igualdad ante la ley y sobre todo libertad para elegir lo que queremos. Gracias a todos por acompañarnos.